Pues empecé trabajando en Planet 51, Happy Feet 2, Prometheus o Prometheus y en World War Z, la de los zombies. Trabajé en las 3 películas del Hobbit, en El planeta de los simios, la 2, en El hombre de acero, en Alicia en el país de las maravillas 2, en El cazador, The Huntsman, en Star Trek y ahora que estoy trabajando en Guardianes de la Galaxia y en la Liga de la Justicia. 14 creo que son. Me llamo Carolina Jiménez García. Vivo en Vancouver, Canadá, y soy artista visual de efectos digitales para cine, o lo que decimos por sus siglas en inglés, VFX. Primera pregunta, ¿cómo definías a Carol así un poco en general? Pues Carol ha sido desde niña una niña muy tesonuda. Yo definiría a Carol como una persona muy luchadora. Cuando ha querido hacer alguna cosa, pues aunque haya tenido que hacer estrategias miles, pues ha ido a por ella y la ha conseguido siempre. De modo que a mí me parece que es una persistente, tiene un carácter muy liberal y muy rebelde. Una persona que tiene unos sueños muy grandes y que pues poco a poco lo está logrando. Yo creo que eso es lo que la define como personalidad. Es imposible hablar de Carolina Jiménez sin hablar de alguien que ha conseguido su sueño. No se considera nadie especial, solo alguien que trabaja por lo que quiere, pensando siempre en grande. Quizás sea eso lo que la ha llevado a tener a gente de todo el mundo que la aprecia. Quizás eso sea lo que tanto inspira a los demás. Ella es Carolina Jiménez, y esta es su historia. Me levanto por la mañana, no muy temprano, desayuno en casa con mi chico, voy para el estudio, que actualmente estoy trabajando en un estudio que se llama Scanline, y voy andando. Además llegar me hago mi café, trabajo en mis planos, voy a mis reuniones de dailies con mis supervisores y mis compañeros, y a media tarde termino mi jornada, me vengo para casa y aún queda un rato de día para dar un paseo, hacer algo de deporte o otras aficiones, un día normal. Pues cuando pienso en ella pienso en todas las pelis que ha hecho, sobre todo en las películas. Por ejemplo, en las pelis del Hobbit, en la trayectoria profesional que tiene, que es impresionante. Pues me ha gustado el cine desde siempre. Desde niña he sido muy aficionada al cine de fantasía, a la ciencia ficción. No fue lo que en un principio yo pensé que iba a acabar haciendo porque estudié arquitectura en un principio. Cuando ella tuvo tuvo que tomar la decisión de dejar la arquitectura porque no era lo que ella quería hacer, pero sí que tenía claro que era creativa y que tenía pues buena visión de perspectiva y buena mano también a la hora del trazo y del dibujo. Dejó la arquitectura y empezó a buscar, encontró lo que quería en la cinematografía y tiró para adelante y dijo esto es lo que quiero hacer y ya por ello fue. Y casi sin querer mi trayectoria profesional me ha ido llevando poco a poco por diferentes países, todos maravillosos, en los que además he tenido la ocasión de trabajar con gente de todas partes del mundo. En principio ella no tuvo que irse, porque en realidad ella tenía trabajo aquí. Afortunadamente lo que ella estudió, pues aquí tenía bastante campo y muy poca gente que estuviera formada en ello, entonces aquí ella tenía trabajo. Pero claro, cuando entró en la cinematografía, que es a lo que ella iba, pues ya no había vuelta atrás, eso es lo que ella quería hacer. No solamente me encantó, sino que ni me asombró, ni me pareció genial. Además no quedaba otra en mi caso, porque el cine que me gusta, que a mí me gustaba hacer, al que yo me quería dedicar, no se hace en España. Así que desde el principio yo sabía que esto me iba a llevar fuera de España. Yo no sabía cómo de lejos, resultó que muy, muy lejos, y a muchos sitios diferentes, pero... Pues pienso que tiene muchísima suerte por tener la capacidad de que gracias a que su trabajo es muy versátil y que pues un día está haciendo una película aquí en España o se ha ido a Londres como ya se ha ido hace unos cuantos años ya. Entonces pienso que es una oportunidad muy buena para ella. Yo ya sabía que iba a ir saltando de sitio en sitio y que eso le iba a dar un currículum fantástico. Me siento afortunada porque no hay muchos trabajos en los que uno pueda decir que le puede llevar a ver mundo y ver cosas maravillosas, conocer gente maravillosa y seguir dedicándose a lo que a uno le gusta. Y cada vez que cambia, yo ya sé que en su profesión tiene que cambiar porque los proyectos que ha hecho hasta ahora y los que se hacen en principio cuando se entra en este mundo, pues son proyectos
concretos, de modo que un contrato empieza y termina, y sabe que cuando el contrato termina la empresa puede no necesitarla hasta el siguiente proyecto y tienen que ir buscando su camino. Lo mucho que eso lo enriquece, yo pienso que eso para ella es muy importante, y también pienso y digo, pues otro motivo para ir a verla a otro lado del mundo. Y donde quiera que va, si puedo, allá voy. Yo creo que es de las mejores facetas de lo que tiene este trabajo. Pues empecé trabajando en Planet 51, una película de animación española, en Ilion, en los estudios de animación de Ilion, en Madrid. Empecé en animación, lo cual me gustaba mucho porque también he sido siempre muy fan de Pixar, y esa fue mi primera experiencia en cine en la gran pantalla. Después de aquello me fui a Australia a trabajar en Happy Feet 2, en la segunda entrega de Los Pingüinos. Tras aquello me fui a Londres. Estuve trabajando, ya pasé al mundo de los efectos visuales, ya dejé la animación, y estuve trabajando en Prometheus o Prometheus, como lo pronunciamos, y en World War Z, la de los zombies. Después de aquello me fui para Nueva Zelanda a trabajar en la trilogía del Hobbit. Trabajé en las 3 películas del Hobbit y también en El planeta de los simios, la 2, y en Superman también, en El hombre de acero. Después de aquello me vine para Vancouver, en Canadá, y aquí he trabajado en Alicia en el País de las Maravillas 2, en El Cazador, en Star Trek, la última que se acaba de estrenar, Star Trek Beyond, y ahora que estoy trabajando en Guardianes de la Galaxia y en la Liga de la Justicia. 13, 14 creo que son. Pero pese a haber vivido esa aventura increíble, también ha habido momentos muy duros en su carrera. Uno de ellos fue nada más empezar, y tenía que ver con una de las mayores empresas que existen en la industria, DreamWorks. Es curioso que menciones el tema de DreamWorks porque fue un tropiezo en mis comienzos, por así decirlo. Cuando terminé mis estudios, lo primero que hice, emocionada, pensando que iba a dedicarme al cine directamente, nada más salir de la escuela, fue mandar mi currículum y mi reel a todos los estudios del mundo, con la suerte de que DreamWorks contestó. El principio fue la gran sorpresa fantástica después de que ella se dedicó a mandar miles de currículums, pero digo miles y son realmente miles, de currículums a todas las empresas cinematográficas para buscarse. Y claro, DreamWorks era una de sus empresas ideales. El tema es que no tenía yo la suficiente experiencia profesional como para que Estados Unidos, que es donde está DreamWorks, me concediera un visado de trabajo. De modo que después de haber tenido el interés de DreamWorks por mí, de haber hecho la entrevista, de haber pasado la entrevista, que la entrevista fue dura, fueron 4 horas de entrevista por videoconferencia en su día, y de estar casi convencida de que lo iba a lograr, que iba a dar el salto al otro lado del charco con relativa facilidad, resulta que la cosa se echó atrás. Y entonces eso fue un espaldarazo. Pero como siempre, Carolina, que es la persistente, dijo, yo no me voy a quedar aquí, o sea, voy a seguir. Y mandó otros 50.000 currículums al resto del mundo y hasta que lo siguió consiguiendo. Lo tuve así de cerca, casi podía rozarlo con los dedos y lo perdí. Tuve que esperar todavía otro par de años hasta que la siguiente oportunidad de salir fuera de España llegara. Que al final acabó llegando, pero en su momento fue bastante duro. Pensé que iba a ser casi imposible en aquel momento. Tiene una gran capacidad de positivizar en cuanto que se le abre la visión de lo que va a hacer inmediatamente después, ya busca salidas y bla, 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 bla. Hasta que no lo consigue, no para. Hay que pelear por aquello que quieres hacer, que los sueños que quieras conseguir o aquello a lo que te quieras dedicar no va a llamar a tu puerta, porque sí, hay que pelear, hay que apoyarse en otros, hay que pedir ayuda, hay que luchar mucho, hay que trabajar duro, estas cosas llevan su tiempo. Yo no empecé a dedicarme a lo que me dedico nada más salir de la escuela de 3D, tuve que trabajar en otras empresas, tuve que hacer otros trabajos que me gustaban mucho menos, tuve que mandar currículums 1000 veces a 1000 sitios hasta conseguir que alguien me escuchara, hasta conseguir que alguien me diera una oportunidad. A eso me refiero con que con timidez no se llega a ninguna parte, hay que salir ahí fuera, pelear, luchar, trabajar duro, ser constante y ser paciente, porque estas cosas no pasan a la primera, muchas veces ni a la segunda ni a la 10ª,
y no rendirse nunca y asegurarse de que se disfruta del viaje, no simplemente se obsesiona uno con la meta. Toda historia, da igual el ámbito de la vida, tiene un punto de inflexión, algo diferente e inesperado, pero que lo cambia todo. El suyo tiene que ver con una trilogía de películas. Solo hace falta ver cómo se le ilumina la cara cuando lo recuerda. ¡Uf! El Señor de los Anillos fue el principio de una gran aventura. Antes incluso de empezar a estudiar ella 3D, ella en El Señor de los Anillos se propuso sacar todos los diálogos en inglés porque ella adoraba la manera de expresarse de Tolkien. Digamos que decidí dedicarme a lo que me dedico cuando vi no ya El Señor de los Anillos, la primera película del Señor de los Anillos, sino los documentales de las versiones extendidas donde se ve cómo se hicieron las películas, quiénes hicieron las películas, con qué pasión hacían las películas. En ese momento me di cuenta de que podía dedicarme a hacer cine, de que había gente como yo, de todas partes del mundo, dedicándose a hacer esto detrás de un ordenador, que es lo que a mí me gustaba. Empezó a ver que sí que se podía hacer y que era posible, entonces ella dijo, yo esto es lo que quiero hacer. Cine como el que se hace en El Señor de los Anillos. Entonces en ese momento decidí dejar la arquitectura, que es lo que yo estaba estudiando en ese momento, y lanzarme a intentar dedicarme al cine. Para remate empezó a estudiar aquella materia y aquella tecnología con la que se había hecho la película. Era algo como muy lejano para mí, inalcanzable. Es esas cosas que se piensa que se hacen en otros países, que se dedican a ello otras personas con otros talentos o con otras carreras. Y ese fue para mí el cambio. Esta es la preciosa Wellington, en Nueva Zelanda. En ella se encuentra Weta Digital, una empresa de efectos visuales que ha colaborado en grandes películas como Avatar, El planeta de los simios, X-Men Primera Generación, Las aventuras de Tintín, El Hobbit y la trilogía del Señor de los Anillos. Además de todo esto, trabajar allí era el sueño de Carol. Pues estaba yo en Londres. Llevaba como 3 meses en Londres trabajando en Prometheus. Y como solía yo hacer, puesto que mi sueño era ir a trabajar a Weta, que era para mí como la cumbre, cada vez que yo renovaba mi reel o mi currículum, les escribía. Llevaba mucho tiempo mandando mi currículum a Weta, tratando de llamar su atención y que supieran que existía, por enésima vez en mi vida. Y esta vez contestaron. Me pilló totalmente de sorpresa, estando yo en Londres de noche, recuerdo, abrí el mail y no me lo podía creer. Weta me contestaba al mail que yo les había mandado, queriendo entrevistarme. Primero una alegría muy grande, porque finalmente habían contestado, y después un susto tremendo por la presión de la entrevista y de querer hacerlo bien y de qué podía suponer para mi futuro. Pero bueno, como era mi sueño, pues lo significó todo. A ella El Señor de los Anillos siempre le ha gustado muchísimo y cuando participó en esas películas pues fue para ella un reto que había cumplido al final. Pues eso es una muy buena pregunta, porque tener un sueño y perseguir un sueño es algo muy bonito y es algo muy duro. Cuando se consigue es algo maravilloso, pero tiene una segunda cara, es una moneda de 2 caras. La segunda cara es que cuando se consigue, se acaba el sueño. Los sueños son esas cosas que se rompen cuando se logran. Así que en cierto modo fue el final de un sueño. No fue tanto el acabar de trabajar en Weta como el llegar a Weta en sí, porque obviamente yo estuve trabajando en Weta 3 años. Llega un momento que es rutina. Llega un momento que vas a Weta todos los días a trabajar y trabajas en El Hobbit no en 1 ni 2, sino 3 películas, y llega un momento que eso se convierte para ti en algo rutinario y normal. Y los sueños no son algo normal. Entonces, efectivamente, sí que fue el final de un sueño. Entonces, yo siempre digo que los sueños no tienen que tener una meta, el sueño tiene que ser el camino. Caí en esa pequeña trampa porque tenía un sueño que yo pensaba que era inalcanzable y lo alcancé. De modo que tuve que reconstruir mis sueños, aprender a haber disfrutado del haber conseguido finalmente un sueño imposible y aprender a construir sueños nuevos. Pues he conseguido mucho y a veces me da la sensación de que he vivido montones de experiencias y a veces creo que acabo de empezar. Ha sido un viaje de momento interesante, ha sido duro a ratos, ha sido muy divertido también a ratos, pero esto acaba de empezar. Así que después de haber aprendido a disfrutar de lo conquistado y lo conseguido, pues ahora mirar para adelante y a ver qué nos depara el futuro. ¿Y qué se acabará volviendo a España?
algún día? Pues no lo sé si en un futuro muy largo, sí, probablemente, pero tampoco estoy segura. Hay que dejar atrás la familia, hay que dejar a los amigos. Es lo que más echo de menos, la gente, realmente, la familia y a los amigos. Está en un país y en una ciudad que es ideal, por la calidad de vida, por la posibilidad laboral, de crecimiento personal. Entonces ella, en cuanto que tengan allí la residencia, yo creo que se va a quedar allí muchos años. A cualquiera que le guste su trabajo no le va a costar nada seguir aprendiendo, seguir reciclándote día a día, seguir aprendiendo día a día. Yo aprendo todos los días y yo creo que eso es lo más importante, disfrutar de lo que haces y no dejar de reciclarte nunca y saber que se aprende a diario, no se deja nunca de aprender. Mi trabajo es muy divertido, es hacer cine, es hacer algo que me gusta mucho hacer. Creo que es una suerte poder dedicarse a lo que a uno le gusta y le apasiona. No es que sea un trabajo excesivamente importante, pero para mí es, pues lo es todo. Y sigue haciéndome la misma ilusión del primer día ver mi nombre en la pantalla grande. Espero no perder la ilusión nunca y seguir emocionándome al verme. Yo creo que inspira a la gente cualquier persona que hable con libertad y con pasión de aquello que le gusta hacer. Ella es así, ella es muy comunicativa. Ahora se siente en el punto en donde si comunica que lo que ella está haciendo es posible, la gente, las personas, los que de alguna manera la siguen un poco, pues pueden ver que efectivamente eso se puede hacer. Siempre vas a encontrar ahí fuera gente que le gusta hacer lo mismo que tú, que le gustan las mismas cosas que a ti. Entonces, en cuanto hablas ahí fuera con pasión y con alegría y con entusiasmo, siempre va a haber quien se sienta contagiado y que se sienta identificado y que vea en ti algo que ellos también pueden hacer. Es cuestión de persistencia, de estudio, no está más que respondiendo a lo que a ella la han ayudado los demás. Y para mí sería un orgullo que llegara un día en el que yo inspirara a otros como otros me inspiraron a mí. Pues mi consejo es que no se construye aquello en lo que te quieres convertir el resto de tu vida una vez. Uno se construye todos los días durante toda su vida, uno no se construye una vez. Dedícate a lo que te gusta, dalo todo, busca ayuda en aquellos que saben más que tú, ayuda a aquellos que saben menos que tú y no te obsesiones con la meta. Disfruta el camino porque la vida da muchas vueltas. Pues nada, yo creo que tiene que seguir como está haciendo ahora, luchando por lo que ella quiere, por sus sueños, que no se rinda nunca, que es lo que ella me ha demostrado, en plan, la persistencia que ella tiene, las ganas que tiene de mejorar, y cómo eso lo va demostrando en su trabajo. De nada, pues que estoy muy orgullosa de ella y que siga para adelante. Pues mi mayor meta a día de hoy es no tener sueños, haber disfrutado del sueño que ya se consiguió, haber aprendido a superar un sueño conseguido, que eso también tiene su miga, mirar hacia adelante y seguir siendo cada día mejor profesional de lo que soy, quizás ser supervisor algún día, quizás enseñar lo que sé y seguir disfrutando de lo que hago todos los días.